Muchos saludos, jóvenes. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes en la asignatura Tecnología Educativa. Recordarles acerca del valor del mes, que es el servicio, y como siempre lo decimos en clases, pues nosotros estudiamos una profesión que va relacionada al servicio de los demás. La agenda, pues vamos a desarrollar la lectura de los objetivos. Posteriormente ustedes van a ver este video en la plataforma virtual. Va a estar habilitado un foro para que ustedes puedan realizar sus preguntas y dudas que puedan tener y una retroalimentación que también se dará por medio del foro. El tema de este día es principios del aprendizaje. Como ustedes saben, ya hemos estado hablando respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje y este día nos corresponde abordar los principios del aprendizaje. Los objetivos de esta clase, pues el número 1 es interpretar los principios que intervienen en el aprendizaje y analizar la importancia de estos principios en el proceso de enseñanza. Pero para iniciar hablando sobre principios, lo primero que debemos hacer es definir qué es un principio. Un principio es una ley o una regla que debe seguirse con cierto propósito. Y en este caso especial, el propósito es el proceso de enseñanza-aprendizaje o el aprendizaje como tal. El primer principio nos dice que la meta de quien aprende es la directriz de su esfuerzo de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Cada persona intenta satisfacer lo que considera como su necesidad cuando está aprendiendo. Por ejemplo, una mujer embarazada tiene la necesidad de aprender cómo bañará a su recién nacido cuando pues éste ya nazca. Y vemos que esa es una necesidad que la mujer en este momento atraviesa. ¿Cómo lo puede aprender en un establecimiento de salud? Pues en los grupos que se hacen de embarazadas, ahí se le puede enseñar y la mujer está motivada porque obviamente es o constituye una necesidad que ella tiene. El siguiente nos dice que la persona debe estar favorablemente dispuesta y motivada a aprender. Si ustedes observan la imagen, es honoso que está contento, se le ve deseo de aprender, se le ve motivado hacia lo que se pueda presentar y eso es una de las cosas que se requiere para poder estar motivado. Pero vamos a ver que hay factores que influyen en la disposición y la motivación que puede tener un paciente. Podemos identificar que hay 3 factores que vamos a mencionar en este momento que pueden afectar el nivel de motivación y de interés de una persona. Por ejemplo, el estado de salud. Si alguien está enfermo, lo que menos quiere en ese momento es que le estemos dando una serie de recomendaciones. Quizás su objetivo principal en este momento va a ser que el dolor se desaparezca. Entonces es importante saber también en qué momento nosotros vamos a intervenir y vamos a orientar a esta persona. Luego podemos ver la capacidad intelectual de una persona también afecta. ¿Por qué razón? Y bueno, aquí quiero que ustedes presten mucha atención porque es importante cuando nosotros vamos a dar una charla, por más sencilla que la creamos o por más chiquita que la veamos, es necesario que estemos conscientes de que debemos conocer un poco sobre el paciente. Por ejemplo, si el paciente sabe leer, yo tengo que saber eso porque de repente puede ser que yo esté utilizando un material visual donde se requiera la lectura y yo no desconozco si este paciente lo puede hacer o no lo puede hacer. Es también importante decir que como ya veíamos a lo largo de este estudio que llevamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, que la capacidad intelectual de las personas son diferentes. Cada quien tiene su forma de aprender, algunos más rápido, algunos más lento, pero siempre el aprendizaje se logra. Ahora bien, ¿qué es lo que debe cambiar? Es el enfoque en el que nosotros damos nuestra orientación, nuestra consejería o nuestra entrega educativa. Luego podemos observar que nos habla de la madurez física y emocional de la persona. La madurez física es determinada por la edad cronológica.
de la persona, pero la madurez emocional, como ya lo habíamos visto anteriormente, requiere un juicio más cauteloso. Es decir, no necesariamente una persona de 50 años, bueno, ya está maduro porque ya tiene 50 años, físicamente sí, pero emocionalmente requiere una serie de valores, una serie de conocimientos, una serie de situaciones que van a hacer pues que la persona sí realmente tenga una madurez emocional. Y eso puede afectar también la forma en que la persona acepta o no el proceso de enseñanza-aprendizaje. El siguiente nos dice que las experiencias previas de una persona afectan su aprendizaje. Por ejemplo, puede ser que encontremos un paciente que diga, bueno, mi padre jamás fue al dentista, entonces yo tampoco voy a ir, y vemos que la higiene bucal pues es insatisfactoria. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y es que los antecedentes culturales de una persona y sus experiencias educativas afectan el aprendizaje, y en este caso pues la misma persona nos dice, no, mi padre me enseñó que no vaya y no lo necesito, no necesito ir al odontólogo, pero realmente vemos que sí existe un problema de salud, pero que los antecedentes culturales sí han marcado algo en el aprendizaje de esta persona, y a veces es un poco más complicado que la persona sí pueda generar algún cambio conductual en el estado, no solo de salud, sino en el estado actual, porque cuando alguien se niega a incorporar medidas higiénicas o a incorporar medidas adecuadas, pues es un poco complicado que pueda restablecer su salud. Luego nos dice que los conocimientos adquiridos en una situación pueden ser extrapolados a otra. ¿Qué nos quiere decir acá? El aprendizaje de experiencias previas pues se transfiere a situaciones nuevas que requieren la identificación de relaciones entre la situación antigua y la situación nueva. Por ejemplo, un estudiante está a punto de aprender la forma de canalizar una vena. Ya ha aprendido la forma de administrar un medicamento vía intramuscular. Estando consciente de la relación que hay entre inyecciones intramusculares y endovenosas, puede transferir el aprendizaje. El proceso inicia dirigiendo su atención a la experiencia previa de administrar una inyección intramuscular y continúa pues cuando ve que hay similitud con el procedimiento de venopunción. Luego de esto se le enseñan las diferencias, así lo conocido sirve de base para la entrada al conocimiento nuevo. Y esto es bien cierto, cuando nosotros vamos y revisamos y vemos, bueno, hoy aprendí a tomar una avena y el siguiente día puede ser que esté el procedimiento de canalizar una avena. Básicamente vamos a ver que hay una relación entre esto, y el conocimiento anterior nos sirve como una puerta de entrada para el conocimiento nuevo que se va a adquirir. Siguiente, vemos que la satisfacción derivada del aprendizaje promueve el aprendizaje adicional, y eso es muy cierto. Cuando nosotros hemos logrado alcanzar un objetivo, cuando, hablando del aprendizaje, y nos sentimos satisfechos, por ejemplo, cuando estudiamos para un parcial y salimos bien, nos sacamos 10. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para nosotros? Eso nos hace que queramos seguir estudiando, es decir, que si queremos seguir adquiriendo más conocimientos. Y este es otro de los principios que componen el proceso de aprendizaje. La experiencia de sentirse frustrado o mientras se intenta el aprendizaje constituye un reto para intentarlo de nuevo u origina darse por vencido. Y como el ejemplo anterior que les ponía en el parcial, puede ser que yo estudié muchísimo y yo creí dominar todos los temas que iban a salir, pero en realidad no, me saqué 4 y yo había estudiado demasiado. Puede ser que me sienta frustrado, que ya no quiera, no, yo para qué voy a estudiar, es que yo realmente no puedo, no entiendo. Entonces puede ser inclusive que una persona se dé por vencida, y aquí es donde nosotros debemos de canalizar la orientación que damos, y para poner el ejemplo en cuestiones de salud, puede ser que alguien se esté esforzando muchísimo por tener medidas
medidas correctas en cuanto a la patología que presenta, pero quizás no está logrando los objetivos, quizás vino y a la consulta nuevamente y se dio cuenta que no hay una mejoría todavía. Aquí nosotros debemos motivar, nunca debemos regañar al paciente o decirle cosas que puedan hacer que el paciente se sienta frustrado, porque eso origina que se dé por vencido y pues que no siga intentando llevar un estilo de vida saludable. Luego vemos acá que el aprendizaje de una habilidad requiere práctica y esto lo vamos a retomar muchísimo en la parte de la formación del personal de enfermería. ¿Qué sucede? Y yo siempre lo digo cuando nosotros empezamos a ustedes a enseñarles a administrar medicamentos. Al principio todos tienen miedo, quieren salir huyendo, quieren ver, yo lo digo en el hospital, generalmente cuando se da la oportunidad de hacer un procedimiento especial en el hospital y uno como tutor le dice, bueno, vamos a ver, ¿quién quiere hacerlo? A veces lo hacemos voluntariamente. En ese momento todos se van, están ocupados, están ordenando la bodega, están preparando una charla, están lo que sea, menos querer hacer el procedimiento. Es que mire, yo no puedo, es que mire, yo nunca lo he hecho. Pero aquí vemos que para lograr una habilidad no solo necesito la parte teórica, que para mí es muy importante, pero también necesito practicar. Si yo no practico canalizar una vena, nunca voy a tener habilidad. Si yo no practico extraer muestras sanguíneas, nunca voy a tener habilidad. Si yo no practico, y esta es otra cosa importantísima, si yo no practico platicar con mi paciente, nunca lo voy a hacer. Y a veces en el servicio social tenemos esa situación que nos dicen, mire, el estudiante se porta bien, pero tengo un problema, no habla, está tomando la presión arterial y ni siquiera le dice nada al paciente. Está pesando y tan antes y le da la hojita para que se pueda subir a pesar. Entonces vemos que hay una serie de situaciones y que caemos en el punto que sí, uno de los principios es cierto, el aprendizaje de una habilidad requiere que nosotros practiquemos y practiquemos y practiquemos hasta que realmente este aprendizaje se convierta en una habilidad. El aprendizaje es controlado por el que aprende. Fíjense que aquí comienza una de las cosas que generalmente es un tema difícil, porque solamente aquella persona que aprende es capaz de controlar el tipo y la cantidad de aprendizaje. Entre todas las cosas que pueden estar ocurriendo a su alrededor, la persona selecciona lo que es importante, lo internaliza, es decir, lo aprende. Y alguien me decía que es un aprendizaje significativo, es aquello que realmente sí causó impacto, sí lo comprendí, entonces lo aplico. Y fíjense bien, a veces tendemos a, no es que mucha bulla, no es que esto fue lo que me sucedió y por eso yo no pude entender. Y es cierto, puede ser que haya factores y más adelante vamos a seguir con las temáticas hablando de los factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero realmente nos damos cuenta que el aprendizaje solo es controlado por aquella persona que está aprendiendo. Decide esta persona si de verdad internaliza lo que vio o solo lo escuchó, lo vio, sí lo entendió, pero nunca lo aplicó. Y otra cosa muy importante es que el proceso de aprendizaje constituye una totalidad. Es decir, el aprendizaje debe de ser espiral y no lineal. ¿Qué significa esto? Los comportamientos que las personas manifiestan en los diferentes ambientes suelen ser distintos. Por ejemplo, nosotros no nos comportamos igual en el hogar, en la escuela, en la comunidad. Todo constituye una totalidad que toma como base las experiencias específicas y personales. Por ejemplo, y este tema es el que ya habíamos abordado anteriormente, desarrollar un tema tabú, por ejemplo la sexualidad, a un grupo de estudiantes implica que nosotros consideremos en nuestro análisis el hogar, la escuela, la sociedad, los patrones culturales, las normas religiosas, para de eso extraer información y poder exponer, porque eso nos va a servir como base para la forma en la que nosotros vamos a llevar a cabo el aprendizaje.
Por eso es que el aprendizaje lleva una serie de situaciones, una serie de factores y no es lineal en su proceso. Luego nos dice el aprendizaje es un proceso integrado y esto es lo que vamos a ver más adelante. Y observamos, y esta imagen me parece muy oportuna, que está conformada por unos engranes que hacen funcionar, por ejemplo, un reloj. Esto nos enseña, no te muestra que el aprendizaje es un proceso integrado porque si le quitamos uno de esos engranes, el reloj deja de funcionar. Entonces el aprendizaje es así. La experiencia de aprendizaje debe de ser completa. Hay que partir de las necesidades, combinar todos los recursos que tengamos y realizar las actividades que hagan surgir la totalidad. Por ejemplo, tomar en cuenta los factores ambientales, prestar apoyo al desarrollo individual y social, y esto va a hacer que tengamos como resultado un proceso integrado en nuestros pacientes. Y esto es muy importante. Recuerden, si nosotros le quitamos una pieza al proceso de enseñanza-aprendizaje y no cumplimos los principios que hemos mencionado, el producto, es decir, el aprendizaje que esta persona va a tener se puede ver afectado. Y lo que va a suceder es que no vamos a lograr nuestro objetivo, que en este caso es que la persona tenga un cambio de conducta que incluya hábitos saludables en su vida. Entonces, por eso es que tenemos que recordar cada uno de estos principios. Si tienen dudas, preguntas, algún comentario, lo van a poder escribir en el foro que se llama Principios del Aprendizaje. Ha sido un gusto compartir con ustedes y espero que se encuentren muy bien.